Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de características morfológicas de algunas hepatopatías relevantes no tumorales. Arranquemos un poco repasando cómo es el metabolismo y eliminación de la bilirrubina. Bien, los eritrocitos senescentes, que son, digamos, sacados de circulación, deben ser metabolizados. Bien, la hemoglobina es desarmada y su grupo hemo es metabolizado en el sistema mononuclear fagocítico. El principal órgano que realiza esta función, que se llama hemocateresis, eh, es el vaso. Bien, el 85% del grupo hemo metabolizado viene, digamos, eh, de este desarmado de eritrocitos senescentes. Pero también hay grupos hemos que vienen de otras hemoproteínas, por ejemplo las citocromos P450 que está en el hígado, también tiene el grupo hemo y también es metabolizada por el sistema mononuclear fagocítico y genera como un metabolito final la bilirrubina. Esta bilirrubina que se llama bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. El problema de la bilirrubina, así como está, como la produce el metabolismo en los macrófagos, es que es tóxica y que no es hidrosoluble, es decir, no es soluble en agua. Para eso tiene que ser adosada a una proteína, a una albúmina, y de esa manera la albúmina le da cierta solubilidad de complejo bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada, albúmina. Ese complejo es capaz de viajar por el torrente sanguíneo. ¿eh? La unión del complejo ese albúmina bilirrubina indirecta es suficientemente grande como para no ser filtrada por el riñón. Entonces, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina no conjugada, no aparece o no debería aparecer en orina. Solamente una fracción muy pequeña va suelta. ¿Mm? Bueno, este complejo bilirrubina-albúmina llega al hígado. En el hígado tiene que ser, es metabolizada. Entonces, por por una enzima que se llama UGT1A1. Es la principal enzima que metaboliza a la bilirrubina indirecta, esta bilirrubina no conjugada. ¿Y qué hace? La conjuga. ¿La hace conjugada con qué? Con ácidos glucurónidos. ¿Para qué? Para que sea soluble en agua, es decir, que puede ir libremente en el torrente sanguíneo, y además para sacarle la toxicidad. De esa manera puede ser excretada. La excreta el hígado y por toda la vía biliar llega al duodeno. En el duodeno hace todo el recorrido del intestino y en el intestino la flora bacteriana también, digamos, colabora con parte del metabolismo, produciendo lo que se llama estercobilinógeno. Bueno, parte de la bilirrubina indirecta también llega al torrente perdón, de la bilirrubina directa llega al torrente sanguíneo. Y como no necesita el hígado una albúmina, va suelta y por eso puede ser filtrada por el glomérulo renal. En el riñón también tiene un paso metabólico más y el producto definitivo se llama urobilinógeno. Bueno, entonces, cualquier patología hepática o prehepática me va a aumentar lo que es la bilirrubina indirecta. En cambio, del hígado en adelante, podemos decir que lo que me va a aumentar en sangre en determinadas patologías va a tender a ser bilirrubina directa, es decir, bilirrubina conjugada. Bien, cuando alcanza los 2 a 2,5 miligramos decilitros, ¿eh?
más o menos en esos valores, va a producir una pigmentación de piel y mucosas. Y esto es lo que se conoce como ictericia. ¿Eh? La ictericia es la pigmentación amarillenta de piel y mucosa, como acá vemos por ejemplo la conjuntiva, piel y mucosas, por parte, digamos, del, digamos, teniendo como culpable el metabolismo de la bilirrubina, al aumento de la bilirrubina en sangre. Y tenemos que enfrentarlo a otro concepto, que es el concepto de colestasis. La colestasis es el trastorno tanto de la producción como del flujo de la bilis. La colestasis genera un trastorno en sí mismo en el hígado y se puede ver como la dilatación de los canalículos biliares, el aumento del pigmento biliar en los hepatocitos, el aumento del pigmento biliar en algunos macrófagos como las células de Kapfer, es en sí mismo, digamos, puede ser tóxica para el hepatocito generándole apoptosis y además la colestasis, si tiene que ver con alguna alteración, sobre todo del flujo de la bilis, va a generar que haga como una hiperplasia, intentando compensar una hiperplasia de los canalículos biliares en los espacios porta. Entonces, la ictericia es el síntoma, el signo de esa pigmentación amarillenta de piel y mucosas. En cambio, el concepto de colestasis tiene que ver con las características morfológicas que sufre el parénquima hepático por una alteración en la producción o flujo de la bilis. Bueno, hay algunos trastornos que suelen aumentar la bilirrubina indirecta, como ya dijimos. Algunos trastornos son unos síndromes que son heredofamiliares, ¿eh? Que tiene que ver con la enzima que glucuroniza esa bilirrubina que viene, digamos, que viene indirecta. Bien, ¿qué pasa si yo, digamos, tengo un silenciamiento total de esa proteína, de la actividad de esa proteína, de la actividad de esa enzima, de la UGT1A1? En ese caso, digamos, un recién nacido va a tener una ictericia que es a predominio de bilirrubina indirecta porque no tiene la enzima para metabolizar, no tiene ninguno de los dos alelos activos. Esta es una enfermedad que se llama Kliger-Najar tipo 1 y es obviamente autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque tiene que tener a ambos alelos mutados para que para que la actividad de esa enzima tienda a cero. Entonces, estos niños, digamos, estos niños, digamos, sufren, digamos, un aumento severo de la bilirrubina indirecta, que parte de esa bilirrubina indirecta se va a filtrar a los tejidos y a nivel del sistema nervioso central genera una situación que se llama kernicterus. Es incompatible con la vida. Bien, pero también puede ser que de ambos alelos uno solo esté afectado, el otro alelo esté funcionando. ¿Eh? ¿Y eso qué va a generar? Va a generar que la cantidad de enzima de la enzima sea insuficiente. Entonces, eh, genera una situación que se llama Kliger-Najar tipo 2. Y como está en heterocigosis para producirse la enfermedad, está en heterocigosis, es una enfermedad autosómico dominante. Tiene un alelo activo y el otro alelo silenciado. Pero de cualquier forma, la cantidad de enzima en el medio no es suficiente. Por lo tanto, desarrollan la sintomatología. Bien, hay otro trastorno
que se llama enfermedad de Gilbert y también tiene que ver con la afectación, con cierta pereza de la enzima que no es evidente como en los Kliger-Naja. De hecho, tiene digamos, un pronóstico que es inocuo. Esta es una patología inocua. No obstante, ante determinadas situaciones de estrés, digamos, puede ser que el paciente haga la ictericia. Estos tres síndromes heredofamiliares generan, como tiene una situación enzimática, generan que lo que se aumente es el sustrato de la enzima, es decir, la bilirrubina indirecta. En cambio, hay otros dos trastornos que se llaman Dubin-Johnson y Rotor, que acá el defecto es en la excreción de la bilirrubina. Es decir, que la bilirrubina ya está conjugada. La enzima, la actividad enzimática está bien, pero en estas dos entidades hay un problema en la excreción. Por lo tanto, lo que me aumenta es la bilirrubina directa. Bien, un pequeño comentario de la ictericia neonatal. ¿Qué es la ictericia neonatal? Es la ictericia que le aparece al recién nacido, que, que cuando es fisiológica es solamente una cuestión momentánea que tiene que ver con la madurez del sistema enzimático para conjugar la bilirrubina. ¿Mm? Hasta que el sistema alcanza la madurez y luego glucuroniza bien a buen ritmo, por lo tanto desaparece esa ictericia. ¿Eh? Esa ictericia es concebida como fisiológica. Bien, ¿qué es ictericia? Bueno, ictericia es la pigmentación amarillenta de piel y mucosas. ¿Mm? A este concepto hay que enfrentarlo al concepto de colestasis. ¿Qué es la colestasis? La colestasis es las características morfológicas por alteración en la producción y flujo de bilis en el parénquima hepático. Entonces, ¿qué le vemos como cuando tiene alteración en la producción o transporte y flujo de la bilis? Bien, vamos a ver que los canalículos biliares están dilatados, hay pigmento biliar en los hepatocitos, hay pigmento biliar en las células macrofágicas como las células de Kapfer, y incluso puede ser tóxica para los hepatocitos y llevarlos a apoptosis. Cuando la colestasis tiene que ver más que nada con, eh, la, mm, con la alteración en el flujo, los, puede aparecer cierto aumento de de los conductos, de los conductos biliares, pueden tener cierta hiperplasia intentando alguna compensación. ¿Mm? Bien, ¿qué es la esteatosis hepática? La esteatosis hepática es lo que se consigue como hígado graso. Es un problema metabólico es un daño metabólico que tiene el hígado, lo cual no le permite metabolizar a buen ritmo algunos lípidos. ¿Qué lípidos? Por ejemplo, los triglicéridos. Eso hace que los hepatocitos comienzan a tener, sobre todo arrancando alrededor del núcleo, a formar unas pequeñas vesículas, unas pequeñas burbujas de esos triglicéridos que se acumulan por no poder ser metabolizados a buen ritmo. ¿Por qué? Porque hay un daño metabólico al hígado, ya sea, por ejemplo, algún tóxico, algún fármaco, el alcohol, algunos virus. ¿Mm? Bueno, primero son microvesículas, sobre todo alrededor del núcleo, y después se transforman en macrovesículas. ¿Eh? Entonces es un hepatocito, pero que adentro está lleno de esta sustancia lipídica que son los triglicéridos. Bien, esto en todo el parénquima hepático, porque es un daño, digamos, de todo el parénquima, eh, genera esta situación de hígado graso. El hígado graso tiene un color un marrón más oscuro, tirando a bordó, que sin embargo, cuando tiene esta afectación hepática,
el hígado se torna un poco más amarillento y más aceitoso. Bien, por ejemplo, en la hepatitis aguda alcohólica hay un fuerte daño metabólico al hígado. Entonces vemos que acá hay esteatosis. ¿Mm? Se ve claramente acá estos citoplasmas amplios porque acumulan triglicéridos, porque tienen un daño metabólico. También hay un daño, hay un daño a nivel del metabolismo de algunas proteínas, lo cual hace que se acumulen algunas proteínas, algunos complejos proteicos, generando estas sustancias, estos cuerpos que se llaman cuerpos de Mallory, que son acidófilos, y lo que son cúmulos proteicos. Pero es también por culpa del daño metabólico. También puede aumentar algún pigmento marrón, como vemos acá, por pigmento biliar. Y como una característica también de la hepatitis aguda alcohólica es que aparecen neutrófilos. Entonces, esto genera, digamos, esta entidad que se conoce como hepatitis aguda alcohólica. Bien, hablemos un poco de cómo funcionan los virus que afectan al hígado. ¿Eh? Los virus de la hepatitis em, van a entrar, digamos, por distintas vías. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es de transmisión fecal-oral, es decir, que entra por vía, más bien por vía digestiva. Pero el virus de la hepatitis B, por ejemplo, por vía sexual, por transfusiones, como la hepatitis C, como la hepatitis D. Entonces tienen distintas puertas de entrada. Una vez que entra, digamos, es drenada por vía linfática y la por vía linfática volcada a sangre. Eso genera una primera viremia, esto es común digamos, a la patología infecciosa en general. Virus como bacterias tienen generalmente un recorrido similar. Luego, por vía sanguínea van a llegar a muchos órganos. No obstante, donde encuentren su mejor nicho, ahí se van a instalar. ¿Eh? En el caso de la hepatitis, digamos, si bien el paciente en un momento eh, va a estar con una viremia en sangre que lo reparte al virus por todo el cuerpo, no obstante va a ser el hígado el blanco de afectación de ese virus. Bien, en el caso del virus de la hepatitis A, tiene, digamos, como dijimos, una forma de contagio fecal-oral, tiene una forma aguda, ¿m? Tiene una forma aguda donde tiene la ictericia, los síntomas, y después aumenta un anticuerpo que es anti-hepatitis A y eh, su, la inmunoglobulina G, esta inmunoglobulina G nos da una cobertura para toda la vida. ¿M? ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis A es un virus que genera una situación que es muy evidente a nuestro sistema inmune. Entonces, el virus de la hepatitis A entra el hepatocito, comienza a usar la maquinaria del hepatocito y cuando comienza a exponer las enzimas, perdón, cuando comienza a exponer sus proteínas para formar el virus y el complejo mayor de histocompatibilidad lo comienza a mostrar, enseguida nuestro sistema inmune es capaz de atacar al hepatocito, al hepatocito infectado. Por lo tanto, genera una respuesta inmune que es bien evidente, porque el virus de la hepatitis A no se sabe esconder de nuestro sistema inmune. Entonces nuestro sistema inmune enseguida genera un ataque a ese hepatocito infectado. ¿Mm? En cambio, en la hepatitis B, la hepatitis C, estos virus tienen otra estrategia. Estos virus pueden no excitar tanto al sistema inmune. Entonces, digamos, generan una situación en que el sistema inmune no lo puede identificar claramente y atacar. Por lo tanto, son capaces de generar cierta forma de cronicidad.
porque nuestro sistema inmune no logra identificarlos em, tan claramente. Es decir, que el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C son capaces de, en parte, burlar nuestro sistema inmune. Por lo tanto, genera situaciones que tienen que ver más con la cronicidad. No obstante, ante la infección de la hepatitis B, podemos tener una situación subclínica o generar también una hepatitis aguda. Pero existe un porcentaje, ¿eh? En el cual algunos pacientes pueden ser burlados por el virus, ser burlados su sistema inmune y ese sistema inmune no reconocerlo tanto. Entonces, genera la situación portador sano o de infección persistente hacia una hepatitis crónica. El problema de estas situaciones de cronicidad es que no solamente que siguen contagiando, sino que además pueden evolucionar hacia una forma, digamos, evolucionar hacia cirrosis, hacia una forma de alteración morfológica severa del hígado. Incluso, como el virus de la hepatitis B es un virus que es ADN, puede meterse también en el ADN, puede inmiscuirse en el ADN del paciente y generarle mutaciones y eventualmente transformarlo en un cáncer. Transformar algunas de esas células a cancerosas por, digamos, afectación de su aparato genómico. Entonces vemos acá también un cuadro similar que tiene que ver con cómo las posibles evoluciones de una hepatitis B. Entonces, puede ser una enfermedad subclínica o una enfermedad clínica con ictericia. Esto puede recuperar, ir a una hepatitis fulminante, es decir, una cuestión, digamos, que puede ocurrir en la hepatitis B, es que el sistema inmune reacciona fuertemente, en algunos pacientes, puede reaccionar fuertemente contra el parénquima hepática y destruirlo en gran parte, lo cual deja al paciente en una situación de insuficiencia hepática o un porcentaje y de hepatitis crónica. Que eso puede o recuperar o ir a un estado de portador o ir a una enfermedad, digamos, instalada, digamos, con cambios morfológicos, que es la cirrosis, y eventualmente hacer un carcinoma hepatocelular. Entonces acá vemos que en el caso de la hepatitis de la hepatitis B puede evolucionar hacia una forma crónica. En el caso, acá lo que vemos es qué pasaría en una hepatitis que fuera si hace una afectación aguda. Vemos eh, que algunos antígenos comienzan a aparecer. Hay uno importante que es el antígeno australiano, que es el S. Puede aparecer el mismo ADN del virus y un antígeno E, lo cual nos indica que está en su esplendor la enfermedad, que hay replicación viral. Con el tiempo, si solamente este paciente genera una situación aguda, con el tiempo va a generar los anticuerpos correspondientes y cuando se negativizan los antígenos y queda positivo la inmunoglobulina G para el antígeno S, queda, digamos, queda curado el paciente y con inmunidad. Pero hay pacientes que pueden tener una afectación crónica. En este caso, fíjense que siempre quedan en la línea de tiempo, queda el antígeno S siempre presente. Y cada tanto van y vienen apareciendo algunos antígenos como un antígeno que se llama E o el mismo ADN del virus. Puede aparecer y desaparecer en el tiempo, generando como una situación de cronicidad en la que se puede cada tanto como activar. No obstante, el sistema inmune no logra generarle el anticuerpo que lo curaría y negativizar los antígenos. Eso quiere decir que está en una situación de cronicidad. Bien, en el caso de los hepatocitos, digamos, de los cambios morfológicos que tiene por el virus de la hepatitis B,
tenemos este efecto citopático. Recuerden que el patrón de reacción inflamatoria que se identifican en las infecciones virales es un infiltrado mononuclear de fondo, como vemos acá, linfocitos y plasmocitos, y el efecto citopático viral, es decir, los cambios que tiene la célula por verse infectada por el virus de la hepatitis B. Y es esta imagen que genera esta situación que parece que se dice en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir vidrio esmerilado? Es el vidrio que es semitransparente. Esta imagen son característicos de los hepatocitos que, que tienen la infección por este virus. Es decir, estamos viendo el efecto citopático viral. No vemos el virus en sí mismo, vemos el efecto citopático viral, el efecto que causa el virus en la célula. ¿Mm? Acá vemos más, se nota un poco mejor ese aspecto de vidrio esmerilado. Y acá con una técnica especial que se llama inmunistoquímica, digamos, quedan en evidencia el hepatocito, el virus de la hepatitis B dentro de los hepatocitos, dentro de algunos hepatocitos. Bien, acá vemos un poco más de esta imagen que conocemos como vidrio esmerilado, es decir, los cambios que sufre el hepatocito por culpa de, de la infección por el virus de la hepatitis B. Y fíjense que también hay un infiltrado inflamatorio que es mononuclear, con linfocitos, plasmocitos. Incluso algunas células la puede llevar a la apoptosis. En cambio, bueno, no en cambio, sino que también de manera similar actúa el virus de la hepatitis C. Puede ser también una infección aguda con resolución, ¿eh? Una infección aguda con ictericia, síntoma y resolución, o una situación crónica y que cada tanto aparecen los síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no lo logra, eh, no logra esa erradicación del virus, no logra armarle una buena respuesta porque el virus es capaz de burlar al sistema inmune. Entonces, de esa manera queda en una situación de cronicidad en algunos pacientes. En algunos da infección aguda y en otros da una infección crónica. La hepatitis C, entonces puede resolver, puede ir a una hepatitis fulminante, que es una situación rarísima, pero fíjense acá, la mayoría de los pacientes que tienen infección por hepatitis C va a ir a una hepatitis crónica, ¿sí? Que puede quedar estable en el tiempo o ir a una cirrosis. Eventualmente puede ser el carcinoma hepatocelular. Es decir, el virus de la hepatitis B y la hepatitis C pueden ir a la cronicidad y comportarse como una hepatitis crónica que eventualmente puede ir a cirrosis y a cáncer hepatocelular. ¿Mm? Bien, ¿cómo es la fisiopatogenia del virus de una infección por virus de hepatitis D? El virus de la hepatitis D necesita sí o sí de la cápsula del antígeno más externo que tiene, que es el antígeno S de la hepatitis B. Entonces, para para contagiarse del virus de la hepatitis D, digamos, y manifestarse, tiene que tener el paciente además cierta, eh, también tiene que coincidir con la hepatitis B, con el virus de la hepatitis B. ¿Qué puede pasar? Que se contagien de ambos virus a la vez. Esto se llama coinfección, es decir, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D. Entonces el virus de la hepatitis D ocupa, digamos, esa envoltura del virus de la hepatitis B, que necesita para infectar, para manifestarse eh, en el humano. Bien, pero si esta coinfección llega a una persona sana, la mayoría
la mayoría de las personas la va a poder, con que tengan una inmunidad competente, bien competente, lo va a poder sobrellevar y lo va a poder eliminar. ¿Eh? Un porcentaje puede ir a una hepatitis fulminante. Y es rara la situación de ir a una hepatitis crónica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo importante acá es que llega a una persona que está sana. Una coinfección, sí, son los dos virus, pero por estar en una persona sana, hay una buena respuesta. En cambio, si la situación que se llama superinfección ocurre, digamos, es más grave. ¿Por qué? Porque es el virus de la hepatitis D infectando a una persona que es portadora de hepatitis B. Por lo tanto, ese virus de la hepatitis D llega a un hígado que ya está muy vulnerado, muy afectado, ¿m? Por el virus de la hepatitis B. Entonces acá multiplica, digamos, la complejidad. Un porcentaje más alto puede ser hepatitis fulminante. ¿M? Una enfermedad aguda grave puede ser, digamos, digamos, puede, puede también desarrollarse. Y fíjense que un porcentaje mucho mayor puede ir a hepatitis crónica por un virus de hepatitis D y B, y eventualmente ir a cirrosis. Entonces, en definitiva, en una hepatitis aguda, ¿cómo sé que un paciente está cursando con una hepatitis aguda? ¿Cómo sé que agudo versus crónico? Y el razonamiento es el de siempre. Si tiene fibrosis, es para pensar que es crónico. ¿Mm? Entonces, en lo agudo, ¿qué vamos a ver? En lo agudo, vamos a ver que el infiltrado inflamatorio, si un paciente, vamos a suponer un paciente con hepatitis B, está en un estado de portador, el infiltrado inflamatorio se va a ubicar, o sea, con linfocitos y plasmocitos, se va a ubicar en el espacio porta. ¿Eh? En el espacio porta. El estado de portador va a estar en el espacio porta, es cuando la enfermedad está estable. Ahora, si hay alguna exacerbación, digamos, de la enfermedad, em, alguna fluctuación de ese vínculo que logran entre el sistema inmune y el virus, y a favor del virus, a favor de la replicación viral, el paciente va a hacer una hepatitis aguda, va a hacer una reactivación aguda. Cuando es decir, que ese infiltrado inflamatorio va a salir del espacio porta y va a comenzar a atacar a los hepatocitos. Esa situación se llama hepatitis de interfase. Esa palabra hace alusión a los cambios morfológicos que ocurren porque el infiltrado inflamatorio, que en una situación de portador debería estar exclusivamente en el espacio porta, comienza a salir del espacio porta y atacar a los hepatocitos. Esta situación se llama hepatitis de interfase y revela una hepatitis aguda. Entonces, si yo a este paciente, por ejemplo en hepatitis B, le comienzo a medir algunos antígenos, voy a ver que van a estar presentes. Voy a ver que van a estar presentes el DNA del virus, todo porque hay una replicación viral importante, por eso está haciendo la hepatitis aguda. Bien, puede generar alguna afectación de los hepatocitos, incluso algunas apoptosis. Puede también haber colestasis por daño, digamos, en el hepatocito, y por ende a la afectación de su producción de bilis y el flujo biliar. ¿Mm? Entonces acá, como vemos, hay una reacción inflamatoria que está constituida por linfocitos, plasmocitos y que se están metiendo entre los hepatocitos. Esto nos revela, ¿m?, que hay una hepatitis aguda. Recordemos que para los virus el infiltrado inflamatorio es mononuclear. ¿M? No es que por ser agudo voy a encontrar supuración, neutrófilos. No, no, no. Eso no ocurre. Lo agudo lo evidencio porque hay ataque franco de los linfocitos y plasmocitos al
parénquima hepático, a los hepatocitos, generando en algunas situaciones, como veíamos, apoptosis. Estas situaciones, estas fluctuaciones repitiéndose en el tiempo, van a hacer que comiencen a haber algunos fenómenos reparativos. ¿Mm? Entonces, en estos fenómenos reparativos comienza a haber bandas de fibrosis. Y van a haber em, distintas bandas, pero siempre el fenómeno es el mismo. Puede haber bandas entre la vena central y el espacio porta, entre espacio porta y espacio porta. Eso genera que, em, digamos, se distorsione el parénquima hepático. Cuando la distorsión es suficiente y se instala, comienza a darse lo que se conoce como cirrosis, que ya vamos a ver un poco qué es la cirrosis. Entonces, para algunos virus esto se puede graduar, se puede clasificar, es decir, que mediante biopsias hepáticas, es decir, cuánto afectación tiene el parénquima, en qué situación está, qué está haciendo de hepatitis agudas, qué está haciendo de hepatitis crónica, hay fibrosis, todas esas cosas se pueden ir contestando y se va haciendo como una graduación, lo cual nos va ubicando en qué periodo de la enfermedad está el paciente, sobre todo para saber si se va desarrollando, si está activa y con el tiempo puede llegar a ser una cirrosis. ¿Mm? Entonces acá vemos un espacio porta y el infiltrado inflamatorio que está prácticamente ubicado en, en el espacio porta, dentro de sus límites. Acá vemos claramente que el infiltrado inflamatorio está dentro de los límites del espacio porta. Esto es para intuir que, por ejemplo, está en una situación de estado de portador. Es decir, el sistema, pero portador sano, lo que se llama portador sano. Es decir, que el sistema está excitado, pero tranquilo. El sistema inmune está tranquilo con sus infiltrados inflamatorios, porque los ubica en el espacio porta, es como que estuviera vigilante. No obstante, los hepatocitos no parecerían tener replicación viral dentro. ¿Por qué? Porque no estarían mostrando antígenos. ¿Por qué? Porque el infiltrado inflamatorio, el sistema inmune intuye que algo pasa en el hígado, por eso está como en guardia, pero como no hay replicación viral en hepatocitos, no los ataca. ¿Mm? Bien, acá este fenómeno es acá hay digamos, está en el espacio porta y hay una incipiente, digamos, afectación, digamos, del parénquima hepático. Fíjense que acá se inmiscuye un poco el infiltrado inflamatorio entre los hepatocitos. ¿Mm? Fíjense acá, hay destrucción con apoptosis de algún hepatocito y células inflamatorias alrededor. Fíjense que acá hay un espacio porta, pero ya el infiltrado inflamatorio está metiéndose dentro de los entre los hepatocitos. ¿Mm? Acá vemos una hepatitis ya aguda. Fíjense el infiltrado inflamatorio que está metido entre los hepatocitos y generando apoptosis de algunos de ellos. Acá marcadamente una hepatitis aguda bien evidente con un infiltrado inflamatorio que se está metiendo dentro de los hepatocitos que tienen cierta, ciertos cambios degenerativos, digamos, ya sea por daño por balonización o incluso por esteatosis. No obstante, acá vemos que claramente se está definiendo un ligero tracto conectivo. Bueno, con el tiempo, este infiltrado inflamatorio va generando, digamos, fenómenos reparativos, porque una inflamación crónica. Entonces comienza a aparecer tejido conectivo. Ese tejido conectivo comienza a generar bandas.
ya sean entre una vena central y el espacio porta, o entre espacio porta y espacio porta. Tengamos en cuenta que esto no ocurre en un sector del hígado, sino ocurre en todo el hígado. ¿Eh? Entonces, el hígado se comienza a distorsionar. ¿Eh? Comienza a aparecer fibrosis. Esa fibrosis primero es a nivel, en el espacio de Dice había unas células, el espacio de Dice ese es el espacio histológico de histología normal, un concepto de histología normal que tiene que ver con ese espacio entre los cordones de hepatocitos y el endotelio del sinusoide. Ahí digamos, hay unas células que se llaman células de hito, que son macrófagos. Bien, esas células de hito eventualmente pueden sufrir un cambio y generar colágeno. Es lo que va a causar la fibrosis. Esas células se pasan a llamar células estrelladas. Y el problema es que genera una fibrosis y que va obliterando de a poco esos sinusoides y lo va haciendo colapsar. Porque es el tejido conectivo en donde se va manifestando ese infiltrado inflamatorio. Por lo tanto, esa fibrosis que se va instalando, esos tractos fibrosos que se instalan, em, me generan una reacción de los hepatocitos que intentan compensar. Intentan compensar haciendo ¿qué? Haciendo hiperplasia. Entonces los hepatocitos hacen hiperplasia y comienzan a formar algunos nódulos. Hay vagamente cierta formación nodular porque los hepatocitos están haciendo una hiperplasia intentando compensar esto. No obstante, digamos, la distorsión está. Entonces, el sistema entra, digamos, eh, a colapsar en cuanto a funcionalidad. Bien, entonces, la distorsión del parénquima por los tractos fibrosos y los nódulos de regeneración, esos nódulos hiperplásicos, esas tres cosas constituyen lo que se conoce como cirrosis. Entonces acá vemos, este tejido conectivo comienza a definirse como el tracto y quedan algunos hepatocitos atrapados, digamos, entre la fibrosis que intentan compensar haciendo más mitosis, aumentando el número. No obstante, la distorsión ya está y generan esta situación. Esto se llama hígado cirrótico. La cirrosis entonces son esas tres características. Distorsión global del órgano, tractos fibrosos y nódulos de regeneración. De hecho, los nódulos de regeneración se pueden ver macroscópicamente, incluso, ¿no es cierto?, palparse. Acá vemos macroscópicamente cómo queda un hígado. ¿Eh? Si bien intenta, con lo que dijimos, con esa hiperplasia compensadora, generar digamos, alguna compensación inicial, no obstante, ese hígado termina, digamos, funcionalmente muy afectado. ¿Eh? Bien, entonces, ese hígado, que está, digamos, colapsado en cuanto a su estructura, va a generar que haya un aumento de la presión portal. ¿Por qué? Porque recordemos que dijimos que la fibrosis arranca en los espacios de Dice. Eso hace que se cierren los sinusoides. Por lo tanto, el aumento de la presión va a impactar a nivel de la vena porta y va a generar una hipertensión portal. La sangre, no obstante, debe pasar por otros lados porque el flujo debe continuar. Entonces va a comenzar a saltearse parte del parénquima hepático o incluso tomar por otras vías. El problema es que todo este metabolismo que debiera hacer el hígado no se hace. Por lo tanto, llega al torrente sanguíneo sistémico, llega a vena cava a corazón y el corazón, digamos, genera, digamos, que se expanda, digamos, que fluya esta sangre que no está siendo metabolizada por el hígado. Por lo tanto, puede llegar a tener algún impacto a nivel del sistema nervioso central con encefalopatía hepática. ¿Eh? También puede afectar a nivel de los
de los pulmones, produciendo lo que se llama un síndrome hepatopulmonar, que todas estas, todos estos productos metabólicos que no puede sacar el hígado van a estar en el torrente sanguíneo y llegan a los pulmones y pueden ser exhalados, tienen un olor característico, digamos, el paciente que está haciendo una insuficiencia hepática con afectación del pulmón, el fetor hepático. Bien, y también puede tener una afectación renal, digamos, dentro de otras cosas, ¿no? Generando un síndrome hepatorrenal. ¿M? Además puede tener afectación en la piel, con algunas telangiectasias, además puede tener afectación a nivel de gónadas, generando atrofia testicular. ¿M? Eh, bueno, esa presión que está aumentada a nivel del espacio porta debe, digamos, debe ser descomprimida por algún lado. Bien, entonces hay algunas anastomosis que son naturales del espacio entre el lecho portal y la vena cava. Uno de ellos es a nivel de los plexos rectales, porque ahí hay unión de la mesentérica inferior, que es rama de la vena porta, y de algunas ramas de la hipogástrica, que eso va directamente a cava. Por lo tanto, puedes comprimir por ahí. Y por eso es característico que los pacientes con cirrosis tengan, por ejemplo, hemorroides. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo en esa zona, porque ahí hay una anastomosis portocava. También ocurre entre el lecho portal y la vena cava, también hay una anastomosis a nivel de las venas esofágicas. Eso genera que las venas esofágicas que están en la lámina propia y en la submucosa, que son tejidos muy blandos, puedan hacer relieve y generar lo que se llaman varices esofágicas. Además, hay también a nivel de la pared abdominal, hay también una unión, digamos, entre el lecho portal y vena cava, lo cual genera, por ejemplo, esta redistribución del flujo sanguíneo que genera que se le noten mucho, ¿sí?, las venas por esa redistribución del flujo. Y esta situación también que se llama ascitis. ¿Eh? La ascitis, digamos que ya que aumenta la presión, digamos, por la cirrosis, aumenta la presión en la vena porta, por lo tanto, aumenta digamos, el filtrar líquido que cae en la cavidad peritoneal. ¿Eh? Además, el hígado, por no producir albúmina, disminuye, digamos, disminuye la presión oncótica. Eso favorece a que salga líquido de los vasos. ¿Sí? Acá vemos unas varices esofágicas. Estas varices esofágicas em, pueden generar hemorragias masivas severas si se rompen. ¿Sí? Eso es lo peligroso que tienen estas varices esofágicas. Además, le hagamos un punto y aparte y volvamos a las formas, digamos, hiperagudas, que serían las hepatitis fulminantes, ¿eh? Sobre todo de parte de la hepatitis B. Pero recordemos que la coinfección, en realidad la superinfección con virus de la hepatitis D y algunas formas raras de hepatitis C pueden dar hepatitis fulminante, que tiene un patrón de reacción inflamatoria de tipo necrotizante, lo que genera es una necrosis severa de gran parte del parénquima hepático, lo cual deja al paciente en una situación de insuficiencia hepática. Morfológicamente vemos que macroscópicamente el hígado está reblandecido, disminuido de tamaño y friable. ¿Eh? Bien, y que también se puede ver de una foto más alejada, digamos, mejor se ve acá, como hay gran parte de ese parénquima está necrótico. Bueno, muchas gracias.